Dios le bendiga, ¿todos también? Es un privilegio estar aquí de nuevo en la casa del Señor. Creo que usted puede decir lo mismo, es un gran privilegio. ¿Sabía usted, si a usted le gusta las noticias, sabía usted que hay un montón de gente que no amaneció hoy? Que no puede levantarse, que no puede venir a la iglesia, que no puede hacer nada. ¿Sabía usted que hay un montón de personas que están llorando hoy? Padres llorando, hijos llorando, abuelos llorando, sufrimiento en varios lugares de la tierra, pero usted sabe, ¿no? Pero nosotros estamos aquí y podemos decirle gracias, Señor. ¿Puede decirle gracias a Dios? Gracias porque estoy en este lugar. Y recuerde, yo me alegré, como dice con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y miren, poquitos somos, ¿no? Poca gente le gusta venir a la casa del Señor. Y este es el mejor lugar. ¿Sabía usted eso? Dice que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Ah? Es mejor estar en la casa del Señor. Vaya conmigo en su Biblia, por favor, a 1 Timoteo. De nuevo, 1 Timoteo, el versículo 15. 1 Timoteo 3, versículo 15. Y terminamos de hablar de las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo. Aquí hay unas instrucciones que le da para que se sepa comportar en la casa de Dios. Y hablamos de las cosas que sí se deben de hacer y las cosas que no debemos de hacer, ¿no? Una de ellas es no descuidar el don, no avergonzarnos del Señor. Y varias cosas que vimos, ¿no? Y vamos a movernos ahora y vamos a hablar de una frase, solo de una frase. La frase es la casa de Dios. Leamos el versículo, está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ¿lo tiene? Y dice así, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a hablar un poquito de esa frase, casa de Dios. Si todos estuviéramos conscientes, si nosotros supiésemos eso, que esta es la casa de Dios, ¿se imagina usted la reverencia que hubiera en este lugar? Póngase a pensar un momento en eso, ¿no? Si todos nosotros supiéramos, esta es la casa de Dios, aquí está Dios, aquí se mueve Dios, esta es la familia de Dios, todo lo que hacemos es porque Dios nos ha mandado a hacerla. ¿Cómo sería nuestro mover en la iglesia? ¿Cree usted que se levantarían cada ratito al baño? ¿Cree usted que trajeran el celular y que suene? Y hay unos que hasta lo contestan el celular. ¿Cree usted que usted viniera tarde? Si usted tuviera conciencia de que esta es la casa de Dios. Esto no es un invento de nosotros no nos inventamos esto. Esto es Dios. Dios, dijo Jesucristo, yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, es Jesucristo haciéndolo. Si todos tuviéramos esa conciencia, le aseguro, hermano, esto fuese diferente. No estoy diciendo que esto es en otras iglesias, aquí como dice el pastor, aquí no pasa eso, ¿no? Aquí todos tenemos reverencia, ¿no? Pero viniéramos temprano, sí. Viniéramos, dice que cuando vengas a la casa del Señor, acércate más bien, ¿para qué? Para escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si esta es la casa de Dios, entonces se tiene que hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿correcto? Tenemos que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y por eso gastamos, yo diría, no sé, como 2 meses tal vez, viendo las cosas que realmente tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Si esta es la casa de Dios, vamos a hacer lo que el dueño quiere que hagamos. Eso hiciéramos, ¿no? Ahora, note que en todo lo que hablamos, nunca dijimos que esta iglesia tiene que ser iglesia perfecta, ¿se recuerda? Nunca hablamos de eso. Porque no existe una iglesia perfecta. Y probablemente hay personas que tal vez andan buscando iglesia perfecta y nunca la van a encontrar. Esta no es una iglesia perfecta. No es una iglesia perfecta. No hay ninguna iglesia que sea perfecta. Nunca hablamos de eso. Pero sí hablamos de las cosas que se tienen que hacer y las cosas que no se tienen que hacer. Por ejemplo, hay iglesias que han dejado su primer amor, ¿no? ¿Ha leído usted Apocalipsis? Hay iglesias que han dejado su primer amor, o han abandonado o han descuidado los dones que ellos tienen. Entonces eso
el primer amor se va alejando, entonces ya no se hace lo que se hacía al principio. Y eso era la iglesia de Éfeso. Esa era la iglesia de Éfeso. Y nuestro deseo y nuestra oración sería que esta iglesia no sea como la de Éfeso, ¿no? No sea como ella. También hay iglesias que son trono de Satanás, como lo era la iglesia de Pérgamo. Ahí dice la Biblia, usted lo puede leer. Hay iglesias que son trono de Satanás y usted dice, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Lo que sucede es que hay doctrinas de demonios, y usted lo sabe eso. Y cuando uno no se dedica a estudiar la palabra de Dios, puede hacer que se predique, en vez de predicarse la palabra de Dios, se predique doctrinas de demonios. Hay iglesias que hay más cizaña que trigo, como la iglesia de Sardis. Hay más cizaña que trigo, o sea que los cristianos son unos poquitos. Dice ahí, hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Imagínese usted. Hay iglesias que los que son cristianos verdaderamente son pocos. Y hay iglesias que son tibias, como la Odisea, ¿no? Que no son ni calientes ni frías, sino que son tibias. Y eso usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ¿no? Pero hay iglesias que guardan la palabra de Dios, como es la iglesia de Filadelfia. Guardaban la palabra de Dios. Hay iglesias que soportan tribulaciones, soportan pobreza, por amor a Cristo, por amor a su palabra. Y esto es mi deseo, que esta iglesia sea una iglesia que soporte aflicciones y tribulaciones cuando se predique la palabra de Dios. Que aquí en esta iglesia lo que hagamos es predicar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la fe viene solo por una cosa. ¿Por qué? Por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Va a haber una fe genuina en la iglesia cuando se predica la palabra de Dios. La casa de Dios, cuando hablamos de la casa de Dios, queremos decir que Él es el dueño de este lugar, ¿sí o no? Él es el dueño de este lugar. Se tienen que hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Me recuerdo hace unos, bueno, no sé el tiempo, ¿no? Pero un hermano de aquí en la iglesia me invitaron a comer. Y entonces, cuando estábamos en la casa, platicamos un rato, después dijeron, ya es hora de la cena, ¿no? Entonces yo me levanté y me senté. Y me dijo la hermana, ¿no? Ay, disculpa, ¿se puede levantar de ahí? Porque esa es la silla de mi esposo, ¿no? La silla de mi esposo. Entonces, siéntese allá. ¿Y qué hice yo? ¿Qué cree que hice yo? ¿Usted cree que yo me quedé ahí en la silla? No, me levanté de la silla y me fui a sentar a la silla que me asignaron. Esa es la silla suya, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando usted va a la casa de alguien, usted hace las cosas que se tienen que hacer en esa casa, lo que el dueño dice que se haga. Si esta es la casa de Dios, entonces Él es el dueño, tenemos que hacer lo que Él dice que hagamos. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Tiene que ser así. Se imagina que yo tengo mis costumbres en mi casa, ¿no? Pero yo voy a la casa suya y si yo hago lo mismo, y tal vez a usted no le gusta eso. Tenemos que respetar la casa de Dios. Tenemos que respetar este lugar. ¿Está conmigo o no? No se enoje conmigo, como dice el pastor, no se enoje conmigo, yo solo lo único que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, ¿no? Él es el dueño, Él es el inventor, él fue el que se inventó esto. Dice, yo edificaré mi iglesia, yo. Nosotros no hacemos nada aquí, no inventamos nada. Queremos solamente decir lo que la Biblia dice. Él es el creador. Si Él es el creador, Él es el dueño, Él se mueve en esta iglesia, ¿sí o no? Él se mueve en esta iglesia. Cuando usted lo invitan a una casa, usted no va si el dueño no está ahí. ¿Ah? Usted va porque lo invitaron, ahí está. Usted vino a este lugar y el dueño de esta iglesia es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos entonces que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Qué tremendo, ¿no? Quiero hablar unos versículos. Vamos a unos versículos que mencionan esto. Hay muchos versículos que hablan de la casa de Dios, pero no vamos a tener el tiempo para eso. Escogí solo 4 versículos, imagine, para este día, ¿no? 4 versículos. Y quiero que usted y yo los veamos. Vaya primero a 1 Corintios, donde se menciona la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 22. 1 Corintios 11, versículo 22. Si usted no conoce la historia, usted lo puede leer en su casa, pero dice así, el versículo dice, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? Y mire esto,
¿O menospreciáis la iglesia de Dios? La pregunta que se tiene que hacer usted, ¿será que nosotros con nuestras actitudes despreciamos la casa de Dios? ¿Qué piensa usted? Es para que usted lo analice, ¿no? Para que usted piense. Con lo que nosotros hacemos, cuando dejamos que el teléfono suene, cuando venimos tarde, cuando no tenemos reverencia en la casa de Dios, ¿estamos menospreciando la iglesia? Cuando dejamos que el niño llore, todas esas cosas que suceden en la iglesia, es para que usted y yo pensemos, ¿lo estamos menospreciando? Ahora, si usted lee el versículo en su casa, lo puede leer, ¿no? Pues usted más o menos analiza qué es lo que estaba pasando en esa iglesia. Lo que estaba pasando es que cuando traían la Santa Cena, los que tenían un poquito de dinero, traían unos grandes banquetes, ¿no? Unos grandes banquetes y traían sus jarros de vino y todo aquello, ¿no? Y no esperaban a los hermanos que no tenían nada, no compartían con los hermanos. Entonces comían y bebían y de esa manera menospreciaban. Pero ¿cuál es el punto? Yo creo que el punto es que menospreciaban a los hermanos de la iglesia. Como menospreciaban a los hermanos, entonces estaban menospreciando ¿a quién? A Dios, a la iglesia. Porque todos aquí, todos, formamos parte de la familia de Dios. Somos miembros unos con otros o a otros. Somos familia, somos hermanos. Aquí nadie tiene que ser más grandecito que otro, ¿no? Pero en este caso, claro, traían las grandes cenas, poco de vino, y no compartían, sino que no esperaban a los hermanos, entonces estaban menospreciando la casa de Dios. ¿De qué otra manera cree usted que podemos menospreciar la casa de Dios? ¿De qué otra manera lo podemos hacer? En este caso era menospreciar a los hermanos, pero no asistiendo. ¿Qué piensa usted? Cuando no asiste a la casa de Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué piensa usted? Es para que usted piense, ¿no? No estoy hablando de no asistir un domingo, 2 domingos porque tiene algún compromiso. Todos tenemos un compromiso. Estoy hablando de menospreciar, poner otras cosas en vez de esto. Porque esto es importante, hermano. ¿Cómo va a crecer usted? ¿Cómo vamos a crecer nosotros? ¿Por qué crecemos? Crecemos por la palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, no se crece. Y si usted no tiene disciplina para hacerlo en su casa y ni aún viene a la iglesia, imagine usted, está menospreciando. Cuando no asistimos, entonces, menospreciamos. Cuando menospreciamos al hermano, estamos menospreciando la iglesia. Cuando no asistimos, estamos menospreciando la casa de Dios también. ¿Sí o no? No solo yo pienso así. ¿De qué otra manera menospreciamos? Cuando no colaboramos o cuando no damos para la obra. Cuando no damos, estamos menospreciando la iglesia. ¿Qué estamos diciendo cuando no damos? Que esto no es importante, que esto no merece mi aporte. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces lo podemos menospreciar también cuando no damos, cuando no le damos importancia a la casa de Dios. Y hay personas que no le dan importancia a la casa de Dios. Hay personas que sí, hay personas que no. Entonces, de esa manera menospreciamos. Y el versículo dice, o menospreciás la iglesia de Dios, dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Vea? Cuando avergonzaban a los hermanos, cuando miraban de menos a los hermanos, estaban menospreciando, no al hermano, a la casa. En los ojos de Dios es la casa de Dios. Qué tremendo, es para que usted se lleve ese versículo en su mente. Vamos a leer otro, vaya a Génesis, vaya hasta el Antiguo Testamento. Génesis 28. Solo estoy tomando ciertos versículos que mencionan esa frase, casa de Dios, para que nosotros pensemos. Génesis 28, versículo 17, pero voy a leer el 16 también. ¿Lo tiene? Génesis, versículo 28. De nuevo, si usted no conoce la historia, usted puede leerlo en su casa, pero dice el versículo, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Puede decir conmigo, ciertamente Jehová está en este lugar? Amén. Él está en este lugar. Si Él es el dueño de este lugar, si Él es el inventor de esto que hacemos, Él está en este lugar.
Cuando lee Apocalipsis se da cuenta que Jesucristo se mueve en este lugar. Y miren lo que sigue diciendo el versículo, tremendo lo que sigue diciendo, ¿no? Y yo no... Qué tremendo eso, ¿no? O sea que hay personas que nacieron en el Evangelio, en este caso Jacob, nacieron en el Evangelio, pero no saben, ignoran ciertas cosas. Y él ignoraba la presencia de Dios. Aquí está Dios. Qué tremendo. Cuando yo veo esto, digo, esto es tremendo. Y yo, dice, no lo sabía. ¿Sabe que Pablo, cuando está dando su testimonio, dice, yo perseguía a la iglesia y mataba a los hermanos? Dice, lo hice por ignorancia, porque no lo sabía. Dice Jacob, dice, este es el lugar de Dios. Dice, yo no lo sabía. Y mira el 17, dice, y tuvo, ¿qué cosa? Miedo. Tuvo reverencia. Cuando usted sabe que esta es la casa de Dios, que Dios está en este lugar, que Jesucristo se mueve en este lugar, ¿cómo se mueve usted? Con miedo, con reverencia. Y viene a la casa de Dios más a escuchar la palabra de Dios que a hablar, ¿no? Cuando usted conoce eso, yo no lo sabía. Y dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios, cuando se hacen las cosas que Dios quiere, Dios se mueve en ese lugar. Pero cuando se hacen las cosas que Dios no pide que hagamos, Dios no se mueve en este lugar. Y dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta ¿de qué cosa? Del cielo, hermano querido. Esta es puerta del cielo. ¿Sabe por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios, verdaderamente, sin agregarle ni quitarle, sin adulterarla, entonces despiertan las personas que visitan, ¿despierta qué cosa? Fe. Y esa fe le abre la puerta a esa persona, ¿a dónde? Al cielo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es hacer cosas que Dios pide para que las personas que visiten se conviertan y tengan fe, fe genuina. No predicarles a un Cristo diferente, o un evangelio diferente, o un Espíritu Santo diferente. Porque hay un Cristo diferente, y usted lo sabe. Hay un evangelio diferente, y usted lo sabe. Y hay un Espíritu Santo diferente. Entonces tenemos que predicar, ¿qué cosa? El verdadero evangelio, el verdadero Cristo y el verdadero Espíritu Santo. Cuando hacemos eso, querido hermano, va a haber fe. ¿En quién? En las personas que nos visitan. Y cuando hay fe en ellos, entonces se va a abrir una puerta para esa persona al cielo. ¿Y qué es lo que está diciendo el versículo? No dice eso. Dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y tuve miedo cuando supe estas cosas. Usted lo está sabiendo en este momento, si no lo sabía. Tiene que tener reverencia, tiene que tener miedo, temor a ese Dios, porque Él se mueve en medio de su pueblo. Y nosotros somos pueblo de Dios. Para que se lo lleve para su casa, ¿no? Otro versículo, 1 Pedro 4. Se me fue el tiempo. 1 Pedro 4. Versículo 17. Vea usted este otro versículo que habla de la casa de Dios. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 17, ¿lo tiene? Porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Dónde va a comenzar? Oiga, hermano, es tiempo que eso suceda. Yo he visto cosas tan absurdas en las iglesias que digo yo, Dios no puede moverse en ese lugar. Por eso le mencioné al principio, hay iglesias que son trono de Satanás. Y usted dice, eso es duro, lo dice la Biblia, ¿qué vamos a decir? Lo dice, que se predican cosas que no son, que se predican doctrinas de demonios. Y mire este versículo, dice, porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios, es tiempo ya. ¿Sabe usted, cuando comenzó la iglesia, hubieron dos personas, Ananías y Zafiras, que mintieron al Espíritu Santo? ¿Y sabe qué sucedió con las dos personas? Oiga, instantáneamente. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando usted sigue leyendo, dice que temor se apoderó no solamente en la iglesia, sino en todo el pueblo.
Porque escucharon y decían, wow, si Dios se mueve así en la iglesia, no queremos ser parte de esa iglesia. Cuando usted se da cuenta que esto es serio, usted tiene que pensar. Hay un versículo que dice, ¿quién de vosotros cuando va a construir un edificio no se sienta primero a calcular bien el precio? No vaya a ser y empiece el edificio y no pueda terminar y todos se burlen de él. Haciendo referencia al seguir a Cristo. Para seguir a Cristo usted tiene que pensarlo. ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo? Tremendo, ¿no? Y vea que lo sigue diciendo. Dice, y si primero comienza por nosotros, si va a comenzar primero por nosotros, que es tiempo que comience, y vea lo que sigue diciendo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de ellos? Si primero tiene que comenzar aquí, ¿cuál será el fin de ellos? Se me terminó el tiempo, creo que voy a seguir el domingo que viene, pero solo para que usted tenga una idea, ¿no? Jesucristo va al templo y ve algo exagerado en el templo. Y usted lo conoce la historia, ¿no? ¿Y sabe lo que hace Jesucristo? No se queda callado. ¿Sabe lo que hace Jesucristo? Dice, si usted lee Juan, capítulo 2, dice que hizo un látigo. Él lo hizo. Y empezó a latigar a todos aquellos que no obedecían, que estaban haciendo, que era cueva de ladrones, que estaban haciendo mercadería en la iglesia. Eso es serio, hermano. Por eso Jacobo dice, y tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Jehová se movía ahí y era casa de Dios. Esta es casa de Dios. ¿Se puede poner de pie conmigo? Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. ¿Que nos ayude a qué? A tener reverencia, a tener temor y reconocer que esto verdaderamente es casa de Dios. Señor Jesús, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. En este momento quiero pedirte, Padre Santo, que si hay alguna persona aquí, Dios mío, que no te conoce, que no ha puesto su confianza en ti, que tú no eres su Salvador. Espíritu Santo, haz la obra en ellos. Dios mío, que esta iglesia sea puerta del cielo. Dios mío, que aquellos que escuchen tu palabra puedan convertirse, arrepentirse de sus pecados, reconocer que te necesitamos, Padre Santo, que sin ti no somos nada. Te pido, Padre Santo, que te quedes en este lugar, en esta iglesia. Y te pido, Señor, que todos los que estamos aquí reconozcamos que esta es tu casa, tú eres el dueño y queremos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Lo veo, no el próximo domingo, en 2 domingos. Dios le bendiga.